Hola, bienvenidos nuevamente. Sabemos que muchos de nosotros que somos fans siempre nos estamos preguntando muchas cosas de la historia. Y he leído varios comentarios debatiendo sobre esto y me pareció interesante traer un video sobre este tema. Antes de comenzar les recuerdo que ya tengo un montón de videos de Crepúsculo, les dejo el link en la descripción para que vean toda la lista completa. Sabemos que el olor de la sangre de Bella es lo que le llamó la atención a Edward en Crepúsculo, y también a lo largo de la historia se demostró que lo mismo pasaba con otros vampiros. Así que es normal preguntarse, ¿qué tenía de especial la sangre de Bella? Para esto hay que analizar un poco la historia. Cuando Bella llega a Forks y empieza en una nueva escuela, todos quieren acercarse a ella porque es la chica nueva y todos están intrigados. Pero hubo una reacción en particular que le llamó la atención a Bella. Durante la clase de biología, Edward reaccionó con disgusto hacia ella, como si le diera náuseas, y más tarde se reveló que esto se debía a que el olor de su sangre le resultaba irresistible. En Sol de Medianoche descubrimos a detalle todo lo que pensaba Edward en ese momento. En todo lo que duró la clase de biología, estaba haciendo planes en su cabeza para matar a Bella y a todos sus compañeros de clase, y luchaba por mantener la calma y no lastimar a nadie. Edward finalmente logró controlar este deseo y comenzó una relación con Bella, pero resulta que él no fue el único atraído por ella debido al olor de su sangre. En los libros de Crepúsculo se explica que cada vampiro tiene un cantante, un término usado por los Volturi para describir a los humanos cuya sangre es especialmente atractiva para cierto vampiro, casi de una manera extrema, como si la sangre estuviera cantando para el vampiro. Ya hice un video sobre esto contando todo a detalle, les dejo también el link en la descripción. Se explica que los cantantes son individuales, lo que significa que la sangre de una persona que canta para un vampiro no tendrá el mismo efecto en los demás. Bella era la cantante de Edward y a diferencia de muchos otros casos, como el de Emmett, sobrevivió. En Sol de Medianoche se conoce que Emmett tuvo una cantante, y apenas sintió el olor de la sangre, la mató. Así que Edward realmente se estaba conteniendo y es algo muy difícil para esta especie. Otro ejemplo fue cuando James sintió el olor de Bella. Esto es un caso diferente porque James es rastreador y le encanta matar humanos e incluso vampiros. Ya hice un video contando su historia, también les dejo el link en la descripción. Así que como les decía, James solo mata por diversión y Bella solo tuvo mala suerte por estar en el lugar equivocado. Igualmente, James estaba enfocado en cumplir su objetivo, así que algo en la sangre de Bella le llamó la atención, además de ser rastreador. Otra ocasión fue cuando en Luna Nueva es atacada por Jasper, luego de que por accidente Bella se cortó el dedo con un papel. Esto tiene una gran explicación que ya todos sabemos. La familia Cullen sigue una estricta dieta donde solo se alimentan con sangre animal, y a Jasper siempre le costó esto. Constantemente está trabajando en esto, pero cuando sintió el olor de la sangre de Bella se descontroló y casi ocurre una tragedia. La protagonista siempre está en los peores lugares y se pone en riesgo. Obviamente sin esto no habría historia. Todo parece tener una explicación, pero en la segunda vida de Bri Tanner, un libro donde se cuenta la historia de la neófita Bri, creada para estar en el ejército de Victoria, ella explica que la sangre de Bella es el aroma más dulce que jamás había sentido. Pero se desconoce exactamente por qué la sangre de Bella era tan especial para otros vampiros. Seguramente era por su tipo de sangre o incluso la dieta que tenía. Seguramente nunca tendremos una respuesta. Recuerden que esto es un recurso narrativo necesario para impulsar la historia de Bella y Edward, para que la historia siga avanzando y tenga ciertos conflictos, porque claramente tiene que haber alguna consecuencia si un humano se involucra en la vida de un vampiro. Llegando a la conclusión, sabemos que la sangre de Bella es muy dulce, así que tal vez se deba a esto o no. Por suerte Bella es vampiro, así que no tendrá más este tipo de problemas. Yo sé que muchos mueren por cada detalle de la historia, pero vuelvo a repetir, a veces hay cosas que no tienen explicación y simplemente nos toca disfrutar la historia y sacar nuestras teorías o conclusiones. Así que nada, les quise traer este video porque este tema se estuvo repitiendo en los comentarios y me pareció interesante hablar de esto. Recuerden que si tienen algo para aportar, lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse para no perderse de nada. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.